Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos.
Doctor Marco, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho, Rudy. ¿Y tú? ¿Ustedes a mí me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, doctor. Doctor, disculpe, ¿las clases hoy día no tenemos a las 5:15? No, Ah, 5:45 es mi estimado Rudy. ya, De doctor, ya mis compañeros acuerdo a están lo que a mí escuchando me ya. llegó, 5:45 a 7:30 de la noche. Ya, excelente, doctor. No, solo estamos preocupados porque estamos un poquito confundidos. Gracias, doctor. Ah, ya. Sí, yo Ya, también, doctor. como estamos retomando después de cuánto tiempo, normal. Estamos acá ya, felizmente. Ya, doctor, muchas gracias. Permiso. De nada, Rudy. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Marzano, ¿cómo está? Bien, ¿se aprecia lo que les estoy compartiendo? Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Sí, sí se aprecia. Correcto, gracias. Bien, entonces vamos a continuar con nuestras clases. El día de hoy tenemos 3 horas que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. Recuérdense que en la clase anterior ya compartí con ustedes lo que vamos a ir haciendo en cada una de las unidades, que en total son 4 unidades que se van a desarrollar a lo largo de estas 16 semanas de trabajo. ¿Ya? En esta primera semana estamos recordando un poco lo que habíamos estado trabajando, y en la clase anterior habíamos dicho que metodología venía a ser esa parte del saber humano que se encarga de hacer el estudio, el análisis de los métodos, ¿ya? Y también dentro de esto se estudian los métodos, técnicas que se utilizan en el caso de nosotros en lo que es el derecho. En el campo del derecho, al igual como en las otras ciencias sociales o naturales, se trabaja mucho con el método inductivo, el inductivo-deductivo, el hipotético-deductivo, el método histórico, el analítico y el sintético. Pero también nosotros debemos recordar que hay métodos propios de la investigación jurídica. ¿Ve? Uno de esos es el que estamos compartiendo acá, el método dogmático. ¿Ya? Entonces, este método viene a ser algo así como de etapas para poder, para poder interpretar las instituciones que hay dentro del campo del derecho, ¿sí? Y sobre todo desde el punto de vista de la doctrina. Y entiéndase por doctrina ese conjunto de razonamientos que están ordenados, fundamentados, sustentados por un intelectual del campo del derecho o un grupo de ellos también, sobre un tema en específico, ¿sí? Por eso es que ustedes a veces cuando llevan las demás disciplinas del derecho, caso de lo que está dentro de lo que es el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho tributario,
y ustedes hacen referencia y en qué doctrina se basa, cuál es la doctrina que lo sustenta, qué dicen los doctrinarios del derecho procesal penal, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a eso, estamos de alguna otra manera relacionándonos con este famoso método dogmático, que consiste en revisar toda la doctrina existente para poder interpretar las diferentes instituciones que se han ido creando en el proceso evolutivo del derecho, sobre todo todo aquello que nos ha permitido a nosotros avanzar en el campo jurídico y que le ha dado la posibilidad a los grupos humanos, a los colectivos, de poder vivir en armonía, tener un norte, ¿sí? Entonces, el método dogmático es aquel método que desde el punto de vista de la investigación jurídica te permite a ti hacer ese estudio racional, sistemático, ¿de qué cosa? De la doctrina. ¿De qué cosa? ¿Doctrina de qué? De las diferentes instituciones jurídicas que existen en el campo del derecho. Y para poder entender qué cosa es este estudio que lleva a cabo el método dogmático, ustedes tienen que tener muy en claro qué cosa es la doctrina. ¿Ya? La doctrina, entonces, tal como les vuelvo a repetir, viene a ser esas formas de pensamiento, esas propuestas, esas ideas, pero que no son cualquier idea, sino son producto del raciocinio, del razonamiento de quienes, de personas especializadas en el campo del derecho civil, del derecho penal, derecho tributario, etcétera, y que han opinado, han dejado su punto de vista sobre alguna parte, algún objeto de estudio de esas disciplinas, ¿sí? Entonces, por eso hay los famosos doctrinarios. Entonces, ellos y nosotros cuando hacemos algún trabajo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, nos podríamos poner a estudiar lo que es la evolución de las constituciones en el Perú, ¿no? Entonces ustedes tendrían que estudiar de repente las constituciones, si quieren abarcarlas todas, desde que en nuestro país comenzaron a haber constituciones y tendrían que remontarse a aquella que nos dejó de repente en 1823 San Martín y de ahí seguir avanzando en el tiempo, pero si ustedes quieren estudiar las del siglo XX, la tendrían que revisar la Constitución de 1933, la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. Y luego al interior de esta empezar a estudiar cada una de las partes que comprende, pero tomando en qué cosa, lo que dijeron determinados estudiosos doctrinarios respecto a eso que son ese marco legal, esas cartas fundamentales que le permiten al país desprender las demás leyes, normas que necesita un país para poder conducirse dentro de lo que es lo correcto, ¿sí? Entonces, el método dogmático tiene esa peculiaridad. ¿Ustedes pueden hacer uso de él? Claro que sí. De repente a alguno de ustedes le interesa por ahí una norma en específico y se miran ustedes qué tanto existen fundamentos doctrinarios, literatura sobre ese tema, esa norma, y pueden estudiarlo determinada institución, ¿ve? Que en estos tiempos a veces se ponen en tela de juicio en torno a lo que es el campo del derecho laboral, a lo que es los contratos laborales que existen, que de alguna otra manera han ido dejando de lado lo que viene a ser los derechos ganados en luchas por parte de las personas, pero que a raíz de querer impulsar, por ejemplo, las exportaciones en el sector de las exportaciones no tradicionales, se sacó una norma antes de la Constitución de 1993 y que todavía sigue vigente hasta la actualidad. O de repente ustedes se interesan en estudiar lo que ahora está de moda, que tiene que ver con esto de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones,
que está relacionado a lo que es el derecho de seguridad social, a lo que es el sistema de pensiones en los países y quieren estudiar eso desde el punto de vista de la doctrina existente, entonces ustedes estarán haciendo uso de este famoso método dogmático, ¿sí? Luego, en el campo de la investigación jurídica también y dentro de lo que es el estudio de la metodología de la investigación jurídica, está un método también que se denomina método exegético. Y este método también tiene una peculiaridad, que es aquel que lleva a cabo un estudio de las normas jurídicas civiles, pero con cierta peculiaridad, artículo por artículo, dentro de estos artículos, palabra por palabra. ¿Para qué? Para encontrar el origen etimológico de cualquier norma de carácter civil, figura u objeto de estudio. El poder profundizarlo, desarrollarlo, describirlo mejor y encontrar esa intención que tuvo el legislador al momento de dar algún dispositivo legal, ¿sí? Entonces por ahí ustedes se interesan en investigar alguna norma jurídica civil que tenga que ver, por ejemplo, con algo de actualidad. Se me ocurre, por ejemplo, hace poco acaba la Defensoría del Pueblo colaborar con una señorita que se encuentra con una enfermedad que ya prácticamente ella está desahuciada. No recuerdo los apellidos, nombre de esta señorita, pero ella recurrió a la Defensoría del Pueblo para poder pedir lo que es la posibilidad de una muerte digna. Y resulta que no recuerdo a qué juzgado, a qué sala civil ha llegado, pero la cuestión es que han fallado favorablemente a ella. Y ahorita esto no ha sido impugnado por nadie, más bien ha generado todo una cuestión que van a tener que implementarse para poder ayudar a esta persona a ver lo que se refiere a su manera, cómo se le va a ayudar para poder terminar sus días. Porque tampoco se trata que ya salió la resolución del Poder Judicial de la sala correspondiente y ya de inmediato le va a retirar todo. No, no, hay todo un procedimiento que tienen que seguir los médicos que la atienden, porque ellos también tienen algo así como un juramento hipocrático y dispositivos legales que regulan lo que es más bien lo contrario, el luchar por lo que es uno de los derechos, uno de los bienes jurídicos fundamentales, como es el derecho a la vida. Y esta decisión de esta instancia del Poder Judicial ha generado toda una situación. Entonces, ustedes quieren ver esa resolución, estudiarla, y aplicando el método exegético tendrán que ponerse a mirar en qué parte del Código Civil y de otras normas complementarias, en qué fallos de repente de alguna instancia del Poder Judicial se han amparado o en el derecho comparado a qué cosas recurrieron y cuando localicen 3 o 4 trabajos, documentos, normas que les permitan a ustedes hacer el estudio correspondiente, ustedes tendrán que cumplir lo que dice que se hace en el método, con el método exegético. Pues tendrán que estudiar artículo por artículo, cada palabra, para poder encontrar qué cosa, la cuestión, el origen de toda esa norma, cuál es la figura, objeto de estudio, el poder aclarar todo eso que se ha hecho y como personas que ya están cerca a ser abogados, ¿no? Contribuir con su trabajo a encontrar un significado de lo que ha querido decir en este caso el juez, el vocal o los vocales que dieron esa resolución favoreciendo a esta persona. Entonces, cuando ustedes deciden hacer un trabajo de investigación
en el cual ustedes van a auscultar, van a rebuscar bien un dispositivo legal, tomándose el tiempo para estudiarlo con estas características, están haciendo uso de este llamado método exegético, que es uno de los métodos que se utilizan en el campo de la investigación jurídica. Bien, pero nosotros también en el ciclo anterior estuvimos estudiando algunos otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el método funcional. El método funcional es otro de los métodos que se utilizan en el campo de la investigación jurídica y es objeto de estudio de la metodología, ¿no? Entonces, cuando se recurre al método funcional para hacer investigación, se tienen que hacer basado en ciertos criterios que plantea este método, como por ejemplo los criterios gramatical, sistemático y funcional. ¿De qué cosa? De lo que tú quieres estudiar, del tema de estudio, de la norma de estudio, del hecho ligado al campo jurídico que quieres hacer la investigación correspondiente. Pero para eso, en este método se plantea que tú tomas en cuenta estos criterios. Y a su vez, ¿qué cosa significa el criterio gramatical? Que tú te des cuenta en base al análisis que realizas, el lenguaje empleado por aquella persona que dio alguna norma, que contribuyó a elaborar una ley, un reglamento o una ordenanza regional, una ordenanza municipal, porque eso es elaborado por personas. O de repente una ley que salió desde el Congreso de la República. Cuando tú haces eso y buscas cuál es el sentido del lenguaje empleado por el legislador, tú estás haciendo uso de este criterio gramatical dentro del método funcional. Pero también cuando te pones a revisar, a hacer un estudio profundo para encontrar el contexto, o sea, la realidad en el cual se va a producir la dación de tal o cual dispositivo y a partir de eso tú haces el estudio correspondiente y te das cuenta que anterior a esa norma existía otra que de repente ya había entrado en desuso y por lo tanto era necesario cambiarla, pero para eso tienes que estudiar la norma anterior como corresponde, ver sus bondades, sus desventajas ya al momento de que estás llevando a cabo tu investigación. Cuando tú haces ese estudio del contexto normativo en que se encuentra el enunciado de esa ley, esa norma, tú estás haciendo uso del llamado criterio sistemático. Y cuando tú profundizas aún más y empiezas a ocultar cuál es la funcionalidad, a qué apunta esa norma, qué cosa es lo que promueve a través de lo que quiso hacer el legislador, tú estás buscándole la utilidad, para qué ha servido ese dispositivo legal, ¿no? Entonces, cuando tú tomas en cuenta estos tres criterios, estarás usando el método funcional. Y esto con un ejemplo, cómo podría ser? ¿Ve? El año pasado, si no me equivoco, hubo todo un conjunto de manifestaciones que derivaron en la toma de la carretera a la altura del Álamo y otros piquetes al sur de la ciudad para poder pedir la derogatoria de la ley de fomento a las agroexportaciones. ¿Y qué pasó? De inmediato esto generó toda una cuestión mediática en el país. Los medios de comunicación nacional e internacional dieron a conocer esto. Y ahí quizás nosotros siempre hasta ese momento habíamos tenido una visión, algo escuchábamos sobre la situación de los trabajadores de la agroexportación. Escuchábamos en primer lugar la bonanza económica, el boom de las agroexportaciones que estaban teniendo lugar en nuestro país y lo cual había permitido que los empresarios